Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El juicio contra Juan Antonio Tony Hernández ocupa desde el pasado 2 de octubre la agenda de los medios locales como internacionales. El caso de Juan Antonio Hernández se ventila en la Sala 11-D de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico, conspiración, uso de armas prohibidas y perjurio no ha honrado las buenas relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Honduras. Sus ribetes y connotaciones anticipan posibles repercusiones políticas, geopolíticas, económicas y sociales, mientras otros reafirman la buena imagen internacional y el clima de inversiones en el país. Ismael Cepeda, director del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, FOSDE, sostuvo, no obstante, que podrían verse reducidas expectativas de crecimiento económico por la falta de confianza de la inversión local o extranjera. En lo vernáculo, el martes pasado, la bancada de Libertad y Refundación Libre mocionó para recolectar firmas de parlamentarios para impulsar el proceso contra el mandatario. De inmediato, diputados nacionalistas se retiraron en masa del hemiciclo para suspender la sesión para que el diputado y jefe de bancada de Libre, Jorge Calix, no presentara la manifestación. Una moción de juicio político tiene casi nulas posibilidades de ser aprobada, pues requiere de 2/3 de los 128 diputados del Congreso Nacional, de 86 votos, de los que 61 son nacionalistas, que la califican de espectáculo político, aseveró el parlamentario Antonio Rivera Callejas. También los expresidenciables Salvador Nasralla y Luis Zelaya y el expresidente y coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, han convocado a movilizaciones para exigir la salida del gobernante. Desde el Ministerio de la Presidencia, asesores, Congreso Nacional y diputados nacionalistas, en redes sociales y medios de comunicación, cierran filas alrededor del mandatario con ruedas de prensa donde se desmiente y descalifican señalamientos atribuidos a campañas de odio por las extradiciones de jefes de carteles de la droga en contra del mandato de Hernández. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11. Iniciamos una nueva semana. Hoy es 14 de octubre del 2019. Vamos a abordar estos temas que Ivette ya nos ha anunciado con Carlos Zelaya de lo que va a pasar en el país. Mañana se reinicia el juicio de Tony Hernández en los Estados Unidos, allá en Nueva York. Voy a saludar a mis invitados, don Fernando García. Buenos días, don Fernando. Buenos días, mucho gusto. Gracias por la invitación, don Raúl. Don Filadelfo Martínez. Buen día, Raúl. Un placer estar aquí con buenos amigos. Y don Marvin Ponce. Don Marvin. Buenos días, don Raúl, los compañeros. Don Filadelfo, ¿cómo analizamos lo que ha sucedido en las Cortes de Nueva York? Las posiciones usted vio ahí de la bancada de Libre, de los nacionalistas también. ¿Qué piensa luego de todo esto? Mañana es el último día del juicio. Se habla que el 17 de diciembre va a ser la sentencia para Juan Antonio Hernández. ¿Qué se lee de todo esto? Mi posición es de escepticismo porque esta es el desenlace de una historia esperada. Estaba escuchando ahora el editorial de una importante radioemisora que se hacía la pregunta ¿cómo llegamos a esto? Y la verdad es que todos podemos responder con facilidad esa pregunta. E hicimos el esfuerzo. Un esfuerzo muy claro es que todos impulsamos la creación de la Unidad de Política Limpia. La justificación de la Unidad de Política Limpia es que era obvio que las campañas electorales estaban siendo financiadas con dinero sucio, ya sea proveniente del presupuesto general de la República, ya sea proveniente del narcotráfico. Yo lo dije de otra manera, un país del tercer mundo con una democracia del primer mundo, porque aquí las campañas electorales son excesivamente costosas, de lujos, son contradictorias con el entorno en que se desarrollan estas campañas. Y entonces uno se preguntaba, ¿desde dónde sale ese dinero? Y fíjese que lo triste, viendo ese video que han publicado, ese diálogo entre el ahora enjuiciado con uno de los capos del narco, es que el narco financiaba
las campañas, pero además cobraba y salía de nuestro dinero. Porque, ¿cómo era? Le dábamos contratos a empresas de esas organizaciones para devolver lo que habían anticipado. Es decir, la perversión llegó a niveles realmente impresionantes. ¿Y dónde está mi escepticismo? Que fíjese que seguimos teniendo una unidad de política limpia dominada por los partidos políticos, dominada por el sectarismo de los partidos políticos. Es decir, y ya se demostró, ¿verdad? Hubo algún esfuerzo, pero en esta campaña electoral recién pasada, la unidad de política limpia no tocó fondo. Y lo está demostrando este juicio, que en las elecciones pasadas hubo dinero proveniente del presupuesto público del narcotráfico para financiar las campañas electorales. Entonces aquí tenemos un elemento, a mi juicio, importante, es que estamos viendo un show y, como se ha dicho en muchos sectores, una buena parte de la población ya juzgó y ya sentenció al señor Antonio Hernández, lo consideran culpable y consideran que el acto inmediato es entonces también juzgar a su hermano, aunque ya sentenciado por ese sector de la población. Entonces, yo quiero también aquí traer, digamos, la experiencia de un país vecino, Guatemala. En Guatemala la CICIG metió a la cárcel a un presidente, a importantes personajes de la política guatemalteca, y Guatemala sigue atrapada por la corrupción. Guatemala está sufriendo importantes retrocesos en su recuperación democrática. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Actuar como los romanos, cuando el circo, ¿verdad? Lo que queremos es ver sangre, o lo que queremos es que se castigue a quienes han violado la ley, pero fundamentalmente que Honduras recupere su credibilidad, su institucionalidad. Dijo usted algo al principio. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No, ¿hasta dónde hemos llegado? Yo creo que bueno, si uno lee reportajes de Honduras, calificado como los países más violentos, calificado todos los epítetos, todas las frases que denigran un país, le han sido adjudicadas a Honduras. Y esa es obra de la élite política. La élite política, y hay ahora una actitud, a mi juicio, negativa. Estuve viendo un video que circuló con profusión el día de ayer, y en uno de esos decía, qué sorpresa agradable nos trae Estados Unidos. Porque ese sector de la población que quiere castigar a los corruptos ha bajado los brazos y espera que el gobierno de Estados Unidos nos haga el trabajo. Es decir, y Estados Unidos siempre va a actuar en función de sus intereses imperiales. Estados Unidos siempre va a actuar a partir de su lógica. Y entonces, ¿cuáles son los intereses de Honduras? ¿Dónde está nuestra mirada para recuperar el país? Son las cosas que yo me pregunto. Para reforzar eso que dije los Estados Unidos, ayer pasé por donde están construyendo la embajada. Es impresionante. Impresionante. Y nadie dice nada. ¿No? Óigame, un búnker de verdad impresionante el que están haciendo los gringos ahí. Y solo pensé, y Palmerola, y aquí, y este otro que tienen ahí abajo. Y Estados Unidos ve sus propios intereses. Así es, y lo será siempre, y eso es normal. Sí. No tenemos por qué asustarnos de eso. Lo que a mí me da miedo es que tenemos una sociedad, por un lado, atrapada por la corrupción a nivel de liderazgo político, pero un sector de la población que bajó los brazos y que espera que del cielo le caiga todo. Don Fernando, ¿usted qué piensa? Muchas gracias. Considero de que el tema de Honduras es el resultado de la acumulación de crisis. Crisis en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural y en lo ambiental. Entonces, ahora estamos ante una crisis de magnitudes extraordinarias con un entorno bien comprometido. Bien comprometido porque se inició con la privatización de la riqueza nacional, del patrimonio nacional. Y para eso se requería la concentración del poder político que se manifestó en el Poder Ejecutivo con las reformas a la Ley General de la Administración Pública, en el Poder Legislativo con la Ley Orgánica del Congreso Nacional, en el Poder Judicial con
desmantelar las oficinas que les causaban problemas y también con el establecimiento del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Ahí se concentró el poder político y se inició mucho más fácil el proceso de militarización de la sociedad, con más de 50 batallones, con más de 50 decretos, leyes al respecto y con los famosos guardianes de la patria. Entonces, todas esas crisis acumuladas y esa intencionalidad de privatizar la riqueza nacional, se le atraviesan dos fenómenos transversales: corrupción e impunidad, que son complementarios entre sí, y la narcoactividad, porque no es solamente un tema de narcotráfico, sino que es de narcoactividad. Y eso implica, lógicamente, a toda la institucionalidad pública y a mucha institucionalidad privada y de organizaciones sociales también. Porque la corrupción tiene las dos caras, ¿no? El corruptor y el corrupto. Entonces, por consiguiente, vemos de que es más que los segmentos políticos de la sociedad, los estamentos políticos los que están involucrados. Al igual que en la narcoactividad, así como está el narcotraficante, está aquel socio, aliado o aquel que los protege, como ha quedado evidenciado en este juicio. Entonces, este juicio ha servido para confirmar lo que mucha gente ya sabía, principalmente en los territorios. Y es en los territorios casualmente donde se manifiestan otros tipos de conflictos expresados casualmente por la lucha por los derechos humanos y la lucha por los bienes comunes de parte de los pueblos originarios y pueblos garífunos. Entonces vemos que la complejidad del fenómeno hace que se requiera una cuota extraordinaria para poder resolver los problemas que tenemos. El juicio, en nuestra opinión, va a provocar consecuencias en todos esos ámbitos, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, y ya lo está provocando. Hay una reconfiguración de fuerzas sociales y políticas en el país que se va manifestando poco a poco, pero de repente va a tener una expresión social pública muy evidente. Y no solamente evidente, sino que posiblemente contundente en la configuración del Estado de Honduras. Marvin, ¿usted qué piensa de lo que ha ocurrido y lo que está por venir? Bueno, buenos días a todos. Pues efectivamente la narcoactividad, como dice el doctor García, en su máxima expresión, el narcotráfico ocupa a otros actores. Y normalmente los actores que ocupan el narcotráfico son actores que tengan poder para poder operar en forma libre y en forma contundente. No es raro que estén policías extraditados, no es raro que estén militares sindicados por el narcotráfico, no es raro que hayan jueces y fiscales que se prestaron a dejarle en libertad a muchos narcotraficantes, el sistema penitenciario, también sectores económicos que se han prestado para lavar activos y también la clase política. Pues la clase política todavía es más vulnerable porque en este país la política es clientelar y el que no tiene dinero no puede ser candidato, y para tener opciones de cargos se busca la forma de financiamiento, y si el financiamiento viene del narcotráfico, pues muchos políticos no tuvieron la moral para poder decir no a ese tipo de financiamientos y se incursionó el narcotráfico dentro de la clase política. Eso hace como consecuencia realmente de que al ocupar sectores de poder, el narcotráfico requiere realmente un tratamiento distinto, porque normalmente el narcotraficante ofrece dinero o lo buscan, y también además es un bonachón que regala dinero, que hace regalías, que suelta dinero en los pueblos y se convierte en una persona hasta querida por los sectores poblacionales, porque ante la falta de llegada del Estado llega el narcotraficante a dar escuelas, casas, bienes, muertos, él financia todo pues en el pueblo, se convierte en un dador pues sin escrúpulos. Pues eso se pone realmente manifiesto que ejerce un poder muy fuerte y que en un país vulnerable por valores humanos, valores cívicos, morales, es fácilmente se incursiona en el narcotráfico. Y no solamente aquí, sino también en todos los ámbitos de Latinoamérica. Lo otro también hay que decir es que el caso de don Tony Hernández es el primer juicio que se enfrenta diciendo el sindicado que él no es no culpable ante un jurado y ante un juez, con la fiscalía ahí y con sus defensores. Eso pone manifiesto realmente que los otros
narcotraficantes verdaderos, lo que hicieron fue sendas arreglos por la vía de informar para mejor proveer a la DEA, para poder enjuiciar a unos y otros y reducir sus penas. Yo creo que desde el momento que alguien se somete a un juicio diciendo que es no culpable, sobre todo con el temible sistema de justicia norteamericano, que es diferente al sistema romano que tenemos en Honduras, sí, genera realmente pues cierto temor de que puede ser, desde el momento que presenta juicio, casi siempre se dice va a ser sentenciado, porque son implacables los fiscales y los jueces en esas situaciones. Pero bueno, lo importante es que el juicio ahí está abierto, lo estamos viendo y lo estamos analizando desde distintas perspectivas realmente, y han salido a reducir realmente lo que yo le decía, la relación poder económico, poder político que ejerce el narcotráfico sobre nuestros sectores sociales. Lo otro también que hay que plantear es que el narcotráfico ya tiempo viene operando aquí en Honduras. Lo que sucede es que ha habido una tolerancia al narcotráfico, nadie había estado ahí, ¿va? Y los pocos que se atrevieron a hablar fuertemente del narcotráfico, como Alfredo Landaverde, fueron asesinados, a lo mismo que su caso del zar de la antidroga que le decían a don Julián Aristides González, fue asesinado. Hay toda una cultura de muerte pues, en esta clase de criminales del narcotráfico, donde han admitido que mataron 115, que mató 58, que maté 18. Eso realmente repercute en una situación realmente de que cuánta gente murió a costillas de estos. Entonces, mientras nosotros tenemos una política criminal para enfrentar al narcotráfico, porque hay muertes, hay asesinatos, hay violaciones a la propiedad, en Estados Unidos solamente es una política de salud, política pública de salud el narcotráfico. ¿A quién le vendía la droga el Chapo Guzmán? ¿A quién le vende la droga a los cárteles colombianos? Nunca ha aparecido un norteamericano identificado como narcotraficante que ha sido enjuiciado como enjuician a nuestros narcotraficantes. O sea, siempre vemos realmente que hay una protección de parte de Estados Unidos a sus narcotraficantes que operan en Estados Unidos, que son los que reciben la droga. En Estados Unidos hay 25 millones de consumidores de cocaína y otras drogas. Entonces, al haber un mercado tan grande y tan fuerte, y sobre todo de una forma ilegal, obviamente estos aparatos buscan todas las formas de operar y sobornan a quien pueden para poder operar. Y eso ha demostrado realmente que nuestro sistema de justicia, nuestro sistema de policía es pequeño, y además de pequeño se coludió fuertemente con estos sectores, dejándolo operar en forma libremente. Entonces, lo que tenemos ahora a las puertas es un problema bastante fuerte, pues que repercute en el quehacer de Honduras, en la policía, en la política pública. Requiere realmente una nueva configuración del sistema de justicia para poder enjuiciar a este tipo de criminales. Y también requiere otras leyes que permitan controlar el flujo de dinero del narcotráfico hacia las políticas, porque ¿cuántos presidentes, cuántos alcaldes o cuántos diputados hemos tenido ahí por voluntad del narcotráfico y no por voluntad del pueblo? Habrá que preguntarse. Yo siempre que estuve en el Congreso me encontré con 8, 10, 12 diputados financiados por el narcotráfico, pues. Eso era como normal ahí. Y se conocían. Y lo que pasa es que uno no se puede aquí denunciar. Aquí es... Porque si no hay una justicia que enfrente. Consecuencia, Raúl, estamos ante un fenómeno bien complicado, ¿va? Y que más allá de este juicio, este es un juicio visible, ¿va? Que refleja un poco la realidad, pero todos los otros juicios, todas las otras declaraciones, se ha convertido más en una preocupación social de cómo enfrentar este fenómeno, en un morbo. Pues hemos convertido esto en un morbo, que si va a ser enjuiciado, que si cuántos años le van a caer, y realmente vemos por otro lado la clase política, en vez de decir, definamos una política nacional estructurada para el narcotráfico, lo que hace es quererle sacarle partido político a esta crisis política que genera este conflicto de narcotráfico, evidenciado en el juicio que se lleva contra el señor Antonio Hernández allá, y que repercute también en la figura del presidente por ser hermano, que
que yo creo que aquí cada quien paga lo que comete. Usted puede ver que lo mismo pasó en Guatemala. El hijo de Jimmy Morales estaba enjuiciado por la CICIG. El hermano de Jimmy Morales estaba enjuiciado por la CICIG. Y el mismo Jimmy Morales estaba enjuiciado por haberse financiado la campaña con fondos extraordinarios. Y el juicio para Jimmy era por ese tema. Pero lo que tenía que ver el hermano por haber malversado fondos y su hijo era parte y no repercutía en la figura del presidente de Guatemala. Pero aquí todo lo queremos vincular a la figura del presidente. El día que el presidente hayan pruebas contra él y haya un juicio, ahí sí podemos enfrentar la figura y confrontar la figura y hasta plantear la figura del juicio político. Pero de momento creo que realmente lo que hay es un aprovechamiento político de los sectores, de ciertos sectores de oposición, porque sí he visto madura la posición del presidente Manuel Zelaya Rosales cuando plantea esperemos el juicio que termine, y entre medio lo que plantearon fue una figura de juicio político, básicamente como una estrategia de carácter político para poner en evidencia el tema. Pero en el fondo saben ellos que el juicio político se ocupa mayoría calificada, y lo que planteó con claridad el presidente Zelaya es esperar el juicio, mientras los otros hacer insurrección legislativa, cuando nunca han sido insurrectos. ¿Cuándo ha sido insurrecto Nasrallah? ¿Cuándo ha sido insurrecto Luis Zelaya? Si estos vienen de la comodidad, del confort, y no tienen experiencia en manejar masas. Por lo tanto, yo creo que aquí se está jugando no solamente el problema de carácter político, sino el problema de Estado que tenemos en la figura del narcotráfico, cómo se va a manejar de aquí para adelante. Esa crispación de la que está hablando Marvin, esto ha generado crispación política. Libre promueve un juicio político en el Congreso. Nasrallah y Luis Zelaya, como bien lo dice Marvin, ya hablan de insurrección. ¿Qué piensa de esto? Bueno, yo no tanto como lo plantea Marvin, pero Nasrallah y Luis Zelaya llamaron a la insurrección y no ha habido insurrección. Es decir, ahí hay un problema también muy interesante, y eso sí yo lo he afirmado siempre, y para mí lo lamentable es que no se ha sabido manejar, pero el partido que tiene capacidad de movilización, que tiene capacidad de convocar una insurrección, se llama Libertad y Refundación. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Y como dice Marvin, ahora la dirigencia de Libertad y Refundación está actuando con cautela, está, como bien lo ha dicho el expresidente Zelaya, espera. Y ahí es donde está mi preocupación, es decir, es que todo lo estamos dejando en lo que es evidente. Lo evidente es que Honduras, como bien lo dijo Marvin, está atrapada en las garras del narcotráfico. Por nuestro país estamos enjuiciando a un hombre ya, pero sigue circulando droga hacia Estados Unidos. Siguen operando los grupos irregulares en Honduras. Y esos grupos requieren, bueno, es que es eso, es de líderes políticos, líderes militares, para poder operar con la impunidad que requiere ese ilícito. Entonces el daño sigue, el cáncer sigue creciendo, y ahí es donde uno no ve a la dirigencia política abordando el problema con seriedad, ¿verdad? Con compromiso en el país. ¿Cuál es mi miedo? Bueno, queremos el juicio político, queremos la hoguera para el presidente Hernández. Pero mi pregunta es, bueno, llevamos a la hoguera al presidente Hernández y se va a detener el flujo de droga, se va a enjuiciar al resto de políticos de los otros partidos, del Partido Nacional, de otros actores de la sociedad hondureña tan involucrados como el señor Antonio Hernández en esto. Entonces uno se da cuenta de que ahí es donde viene la parte del circo. Quieren que nos conformemos con llevar a la hoguera a un hombre tan importante como el presidente Hernández. Entonces digo, bueno, si el presidente Hernández está implicado, por supuesto que la justicia debe actuar, pero la justicia debe ser justa. Justicia. Debe ser justicia. Entonces, el daño, porque el daño que nos produce el narcotráfico abarca toda la sociedad en general, como decía mi maestro, o como le decía una entrevista que acabamos de ver, va a tener impactos en el crecimiento económico, tiene impactos en toda la vida social y económica del país.
Y entonces a nosotros nos dan a probar, ¿verdad?, el sabor. Y es que aquí se conjugan varios elementos. El odio que mucha gente le tiene al presidente Hernández, sus errores políticos y obviamente esto que está acá. Es decir, y yo si hay algo que escucho con atención y le digo, y no me parece bien, que es una campaña para defender al presidente Hernández, y ahí hay un hilo muy, muy fino entre si los recursos del gobierno deben ser utilizados para defender un hombre o el Estado. Entonces, yo lo que quiero insistir es que la Honduras tiene que abrir su mirada a superar esta crisis política y no bajo el signo del morbo, como acaba de plantear Man. El morbo es nocivo para la sociedad y de eso no estamos exentos ninguno de los que está acá, ni la sociedad hondureña en general. ¿Cómo actuamos con prudencia? ¿Cómo actuamos con mirada política? No es justo que por ese poco crecimiento económico mucha gente esté en la pobreza. Es decir, el narcotráfico tiene implicaciones también en el crecimiento de la pobreza. Y ahí estamos, pues, ahí estamos. Y yo no me conformo con ver a este hombre, actual presidente de Honduras, en la cárcel, pero a la par viendo a millones de hondureños todavía en la pobreza, viendo a jóvenes hondureños víctimas de la droga, viendo a los jóvenes hondureños en pandillas. No es un buen cambio para mí. El problema de fondo es ese, y si hay que castigar, pues que la institucionalidad proceda, pero enfoquémonos en los verdaderos problemas del país. Doctor. Muchas gracias. Sí, como decíamos, la complejidad del fenómeno nos hace ver de que mucha de la institucionalidad pública del Estado de Honduras, una está cooptada, otra está secuestrada y otra en sus competencias, funciones y atribuciones muy debilitada, a tal punto que podríamos decir que para la mayoría de la población son instituciones que están fallidas. Tal vez el Estado como tal no, pero una institucionalidad pública muy importante, algunos poderes del Estado, Ministerio Público, lo pueden considerar mucha gente como un Estado fallido, llegar a esa posición. Por otro lado, los involucrados son de todo tipo, los que están interviniendo directamente en el tema del narcotráfico, en la narcoactividad, y aquellos que son sus socios. Y ahí hay de todo el espectro de la sociedad. Si no, miremos lo que sucedía en el 2015, más de 60 personas presas en 3 batallones, principalmente en el 1er Batallón de Infantería y en el 3er Batallón en Naco Cortés. Eso le refleja casualmente la cantidad de raíces y de expresiones que tiene la narcoactividad. Y ahí habían presos políticos, militares y de todo tipo de personas por diferentes causas, pero todas interrelacionadas. Corrupción, impunidad, narcoactividad y maras y pandillas también. Entonces el fenómeno social en su expresión real cotidiana es mucho más complejo de lo que queremos analizar muchas veces en teoría. Coincido totalmente en la necesidad de tener una visión estratégica y evitar al máximo el morbo. Pero eso no quiere decir no darle seguimiento preciso y cotidiano a lo que está sucediendo en el juicio en Nueva York. Y significa estudiar sus expresiones, las pruebas, etcétera, la responsabilidad de todos nosotros, unos más y otros menos, lógicamente. Entre más responsabilidad pública han tenido, más es su responsabilidad. Entre su responsabilidad social es mayor y el impacto de sus expresiones sociales son de más fuerza, lógicamente tienen mayor responsabilidad que un ciudadano común y corriente que tiene una capacidad de expresarse y de compartir sus ideas en una forma más limitada. Pero también pensemos que este juicio, si bien es cierto, es una coyuntura en la vida de Honduras, es la expresión de un tema estructural. La narcoactividad viene en Honduras desde los 70, acordémonos. Si hubo involucrado un jefe de inteligencia en el asesinato de los esposos Mario y Mary Ferrari, ¿no? Y también hubo otros involucrados. Habían coroneles, habían capitanes, habían gente de la policía y de las Fuerzas Armadas. También había un soldado que estaba todavía hace 3, 4 años en las Fuerzas Armadas, 40 años, y había estado involucrado en crímenes que quedaron en impunidad, muchos de ellos. Entonces vemos de que el tema estructural es el que debemos de atacar como sociedad,
como nación, como pueblo, como expresiones sociales, ya sean partidarias o sociales. Yo no puedo estigmatizar a los partidos políticos, ni puedo estigmatizar tampoco las expresiones de organizaciones de sociedad civil, aunque algunas estén cooptadas y algunos partidos políticos estén totalmente al servicio del poder del Estado, de quien esté en el gobierno en un momento dado. ¿Por qué? Porque son expresiones ciudadanas ambas. Y el problema no es de unos o de otros. No puedo caer en ese maniqueísmo, los buenos y los malos, porque toda la institucionalidad está atravesada por ese tema de la narcoactividad. Pero sí busquemos las causas estructurales y las causas sectoriales de ese problema y definamos una estrategia. Pero no se trata solamente de una definición en un documento, sino que hay una voluntad política que realmente exprese lo que se acuerda. No como decía el poeta Ernesto Cardenal, ¿verdad? Firman tratados de paz y por debajo se preparan para la guerra. No, sino que realmente se adhiera a lo que se expresa, a lo que se piensa, a lo que se compromete. Porque si no, vamos a seguir teniendo más de lo mismo. Muchas políticas públicas, tenemos más de 50 políticas públicas que no se cumplen. Algunas parecen un verso, una lira muy linda, pero que no tienen una expresión manifiesta en la vida diaria de la ciudadanía, y entonces eso provoca una de las consecuencias, en mi opinión, más serias, porque es más difícil de tratar, y es el tema cultural, el impacto cultural ante la crisis de credibilidad de la población en la institucionalidad pública, y que está llevando a consecuencias, a crisis en la credibilidad en la democracia, en los partidos políticos y en las organizaciones sociales. Marvin. Sí, mire, cuando llegó el decreto de extradición al Congreso de la República, pues me acuerdo que llegó don Arturo Corrales. ¿Fue correcto no aprobar ese decreto? Yo creo que fue correcto. Yo creo que los tratados de extradición existen por décadas en América Latina y todo el mundo, me imagino yo. Yo creo que fue correcto en función de enfrentar el problema, iniciar el enfrentamiento del problema del narcotráfico. Además no había de otra. Por un lado, la justicia nuestra no estaba operando. Si en Copán estuvo Chinchilla como juez, estuvo el presidente de la Corte, Argueta, como juez, estuvo el temible Tigre Bonilla como jefe de la policía y nunca agarraron a nadie. Ahí estuvieron ellos. Entonces se dieron cuenta, más bien lo que aparece el Tigre Bonilla ahora, que aparece que mató a uno, dicen, en el juicio. Es lo que se dice. Entonces, en ese momento, muchos diputados tenían miedo. Y hasta yo tenía miedo, ¿va? Porque es un tema que no muy poco conocido para nosotros. Y también tocar un grupo de poder como era el narcotráfico, que ya teníamos conocimiento que había ocurrido. Si solo cuando llegó Micheletti, en menos de 3 meses habían muerto tres diputados asesinados por narcotráfico. Entonces nosotros ya veíamos realmente la situación bastante compleja. Muchos tenían miedo, ahí, de unos que te la tienen de valentones ahí en el Congreso, tenían mucho miedo y temor. Y al final el presidente Hernández tomó con fuerza este tema y lo enfrentamos. Porque en gobiernos anteriores no se quiso tomar el tema de la extradición. Siempre estuvo en la agenda de los congresos y nunca se quiso tener. Y yo creo que esto de la extradición, pues no ha dado tal vez los resultados que esperamos, porque todavía mucha gente vinculada a la clase empresarial económica, que es lavado de dinero de narcotráfico, sigue protegida por los lobbies que hacen en Nueva York, porque mucha gente está pagando lobby en Nueva York y en Washington para que no los lleven. Empresarios de grandes empresas que han sido sindicados por narcotráfico están en esa jugareta. Por otro lado también, también todavía los militares, que fueron también grandes actores del narcotráfico. Los primeros actores del narcotráfico después de los Mata fueron los militares, grandes coroneles y generales vinculados al narcotráfico en los años 80, 90. Entonces, este tema no deja de ser un problema realmente que en Colombia ha costado sangre, sudor, muerte para enfrentarlo, y Colombia lo ha enfrentado básicamente por la vía de la mano dura, ¿verdad? Y no lo ha erradicado. Yo creo lo que sí se puede hacer es sacar a la clase política de esos escenarios, porque lo peor es tener realmente un gobierno o sectores de gobierno financiados por estos sectores. Yo creo que no tengan la libertad para poder operar. Entonces, ¿usted cree que próximos diputados
¿Ya no le van a recibir dinero a los narcotraficantes? No sabría decirle porque realmente la unidad de política limpia puede actuar cuando le dice abra una cuenta bancaria y le vamos a todos los candidatos a diputados y opere y todo eso. Pero la sustentabilidad del maletín de la corrupción y del narcotráfico no va a ser controlado todavía, ¿va? En pueblos, aldeas, caseríos. Tendría que tener una logística muy fuerte esa unidad de política limpia para poder revisar, ¿va? Los fondos de dónde provienen, porque las campañas en Honduras son caras, ¿va? Y aquí está demostrado que los partidos chiquitos son chiquitos porque no tienen plata. Y los partidos grandes son grandes porque tienen plata. Antes, ¿de dónde financiaban los partidos políticos? De los grandes grupos económicos, de las grandes transnacionales que financiaban a los partidos de acuerdo a la lógica de poder. Y por eso hasta al Partido Liberal le daban 8 años de gobierno, al Partido Nacional 4 años, tenían una lógica de 8-4. Después del golpe de Estado se rompe ese esquema, producto de que los mismos grupos económicos dan el golpe de Estado y generan una crisis política en el bipartidismo, que se genera ahora un nuevo mapa político que no ha podido conseguir actores novedosos, excepto don Luis Zelaya, diríamos que novedoso, dentro de un partido tradicional, y el señor Salvador Narrala. Pero ¿en qué han venido a refrescar la política hondureña? ¿Qué novedades nos han traído estos outsiders? ¿A qué nos están llevando realmente? ¿Nos están llevando a traer propuestas diferentes a los sectores tradicionales o estamos haciendo más de lo mismo, ¿va? Entonces yo creo que también lo que está claro es que si no planeamos fuertes controles a las campañas políticas y otros, los diputados y los alcaldes van a seguir recibiendo dinero no solamente de narcotráfico, sino que bandas de criminales, hasta las maras eventualmente pueden poder financiar campañas en algún momento dado. Y no digamos los grupos de poder económico que también se benefician, porque este es un estado contratista. Desde que Calleja dio aquel golpe a la economía hondureña, se creó un estado contratista donde todo se contrata, y al haber una contrata pública, el empresario utiliza la contrata pública para corromper funcionarios. La corrupción no solamente es porque el funcionario público quiso ser corrupto, sino porque hubo un corruptor que utilizó la contrata pública en este nuevo modelo de contrato en el marco del modelo neoliberal, y que genera también todo ese tipo de corrupción. Porque yo creo que también aquí hay dos grandes cánceres que tenemos nosotros: el fenómeno del narcotráfico, que es supranacional, y lo mismo también el fenómeno de la corrupción, que es un crimen transnacional, ¿va? Que hemos visto nosotros como en otros países también ocurre lo mismo, y lo único que en otros países son más duros, ¿va? Con los presidentes, expresidentes, políticos, empresarios, ¿va? Aquí todavía nos falta llegar a esos niveles, ¿va? Aquí hay gente todavía que está en contra de la MASI. La MASI, con todo y su debilidad y la falta de información y apoyo, la MASI ha dado un resultado positivo, por lo menos de visibilizar una playa de corruptos que están ahí, unos en los tribunales y otros ya con sentencias condenatorias. Yo creo que tenemos que seguir por esa vía, buscando ayuda para la justicia, porque algunos dicen, ¿por qué no? Que no ocupamos, dicen algunos abogados, no ocupamos que la MASI venga a enseñarnos cómo hacer justicia aquí. Si es que no sepan hacer justicia, sino simplemente es para desentar un poco la justicia y empezar a tocar ciertos temas que han sido evadidos por la clase jurídica en el país. Entonces yo creo, resumiéndole, que va a ser difícil todavía que los grupos oscuros, ya sea narcotráfico, empresarios y otros, sigan financiando también campañas de carácter político, ¿va? Porque aquí hay una cultura de eso, pues, y no es fácil desmontarla, pero ojalá que esta unidad de política limpia también sea reforzada, porque hasta institucionalmente la unidad política limpia no sabe a quién pertenece, está en el aire. Tiene que tener un poder fuerte que diga que si es el Congreso que le va a dar respaldo, pero en el Congreso, ¿quiénes están para darle respaldo? También es un poder débil, porque también se juega mucho interés ahí de querer controlar, de que no les controlen sus campañas políticas. Debería ser un ente autónomo con mucha independencia para actuar, pero tener una ley realmente que la fortalezca. La ley de la política limpia es muy débil también. Antes de pedir el Tribunal de Elecciones su presupuesto, hay que darle más fuerza a esa institucionalidad pública. Porque sí, hay que seguir controlando a los que utilizan el dinero sucio para hacer campaña política. Y yo creo que va a seguir habiendo de eso, pero afortunadamente ahora tenemos ese ente. No lo podemos satanizar desde ahorita porque es un ente nuevo, pues. Es un ente nuevo. Y ojalá que esos políticos
que fueron puestos ahí por los partidos políticos para controlar el dinero sucio, ojalá que se despartidicen y se dediquen a trabajar para los cuales fueron nombrados. Bien, voy a hacer una pausa, pero antes voy a ir al sector de Germania. Ayer, lamentablemente, un hondureño, conductor de un carro cisterna, perdió la vida. Al incendiarse este carro, 16 vehículos más fueron incendiados, varias casas. De milagro no murieron más hondureños. Voy con Kelly Olivera, que está en el sector de Germania. Kelly, buenos días, adelante. Gracias, licenciado, a usted y a sus panelistas, también a los televidentes. Es verdaderamente una tragedia el llegar a este sector y ver cómo ha quedado. Miren los escombros, licenciado. Este vehículo ha quedado totalmente destruido. Esta era la rastra en el que se conducía el señor que murió lamentablemente calcinado. Nos estaban dando informes que había quedado casi el 90% de su cuerpo quemado, totalmente quemado. Ministro Gabriel Rubí de Copeco, ¿cuál es el apoyo que le están dando a estas familias? ¿Cuántas personas han sido perjudicadas por este accidente que realmente es una tragedia? Bueno, tenemos contabilizadas 28 personas, 4 de ellas con algunas quemaduras en su cuerpo, el resto con pérdidas materiales, que más que lo que se puede valorar es lo que no se puede valorar. Un lugar con una fuente de trabajo importante, toda una vida construyendo estas casas. Pero gracias a Dios, para la magnitud de lo que pudo ser, bueno, nos queda lamentar nada más la muerte del motorista, que por lo que se ha pesquisado, probablemente es que haya sido un error humano que lo haya llevado a esta tragedia. Se había dicho que él había enviado un mensaje de voz a su esposa diciéndole que se le habían ido los frenos y que no sabía si la podía volver a ver. Esa es una de las probables hipótesis de este accidente. Hay tres curvas más arriba en esta pendiente, entonces lo más probable es que eso haya pasado. Sin embargo, más allá de ahí, de buscar un culpable, creo que es más importante que busquemos las soluciones a este problema. Nosotros hemos puesto ya a esta hora a disposición de los familiares pues máquinas para que puedan remover todos los escombros. Sin embargo, queremos esperar que vengan las aseguradoras a tomar la información. Hemos estado presionando a través del Instituto Hondureño de Transporte y la unidad vial para que vengan a hacer una evaluación, porque al final esto se va a convertir en un tema legal. Este tipo de material es transportado por todo el país, respaldado por un seguro. Y el seguro es quien va a terminar respondiendo por todos estos daños. Igual nosotros, nuestra responsabilidad, la primera responsabilidad es que aquí esta zona esté fuera de riesgo. La segunda es que las personas tengan alguna ayuda humanitaria de primera mano, como alimentos, frazadas, ropa y algunas situaciones de manera personal. Y la otra es que tengan el respaldo del gobierno de que esto va a ser bien manejado de la manera legal para que ellos estén tranquilos. Ministro, ¿estas casas que vemos acá están inhabitables? Ya es prácticamente ruinas, esto ya no puede volver a ser habitado. Igual hay unas casas que están allá atrás, fuimos a visitar a unos vecinos y ya se están haciendo las evaluaciones también para que ellos no tengan riesgos. Pero lo que estamos viendo aquí a ustedes en este instante es algo ya completamente inhabitable. Eso tiene que ser demolido por completo. Y también hay que revisar la parte del suelo, la parte de atrás, porque el combustible se prolongó hasta allá atrás. Aquí recuerde usted que corrieron 23.000 galones de gasolina y eso también tuvo que haber provocado algún daño al suelo en la parte de atrás. ¿Ese chimbo es de helio? ¿No explotó? No, no explotó, gracias a Dios. Como le decía, para la magnitud de lo que pudo ser, hay que darle gracias a Dios realmente que salvó a muchas más vidas acá. ¿Es una zona de alto riesgo todavía? Ya el riesgo mayor que estamos viendo es que un montón de curiosos se detienen en la pendiente y eso puede provocar un accidente en la bajada. Entonces ahorita ya estamos viendo el tema de que venga la unidad vial a darle mayor celeridad al tráfico. En este momento aquí ya esta zona está controlada y el riesgo se puede dar sobre todo por deslizamientos, no por nada flamable que esté aquí en la zona. ¿Cuántas personas han sido damnificadas? Estamos hablando de 24 personas, casi todos de una sola familia, a excepción de una persona que alquilaba aquí. Y los demás todos eran miembros de una sola familia. Don Martín Alvarado es el dueño de esta casa de 2 pisos y es quien heredó todo el terreno. Él pues ya está en un lugar seguro, ya en unos minutos estará aquí con nosotros porque el presidente Hernández pues ha estado platicando que quiere hablar con él para que él sienta el respaldo y que no se va a quedar solo. Gracias al ministro de Copeco, Gabriel Rubí. Vamos a hacer una toma acá, Alan Rodríguez. Este era un taller de fabricación
había un taller de fabricación de muebles y también uno de mecánica automotriz. Miren cómo ha quedado reducido a nada. Escombros nada más se pueden ver aquí en este sector de la capital, donde tenemos conocimiento que no es el primer accidente que se da de una rastra, han habido más. Lamentablemente este pues fue de gran magnitud, dejando esta tragedia que se puede ver aquí en este sector. Son 16 vehículos quemados, 2 talleres quemados, muchas personas sin empleo. Este señor que ha perdido la vida también, quien manejaba esta unidad que transportaba el combustible hacia la zona sur del país, y son más de 9 familias las afectadas en este sector que prácticamente lo han perdido todo. Ya han escuchado ustedes, estas casas tienen que ser demolidas por completo y se va a evaluar si este terreno puede volver a ser habitado o no, debido a la peligrosidad que representa, porque está en una curva en esta carretera que conduce hacia la zona sur del país. Y también tenemos conocimiento que están evaluando la salud de las personas que viven alrededor de la zona, porque la inhalación de este combustible y de los gases pues es altamente peligroso para la salud. Vamos a tratar de ingresar a esta vivienda, vamos a dialogar. ¿Usted vivía en esta casa? Así es, aquí vivo. ¿Cómo toma esta tragedia? De un momento a otro cambia todo. La verdad sí, es muy triste. Creo que tantos años de vivir en esa vivienda, no sé, más de 30 años, y de la noche a la mañana pues ver esto a esta magnitud es horrible realmente, quedarse en cero, en nada. Años de sacrificio quedan casi en nada. En cuestión de 5 minutos se perdió todo y la verdad es doloroso. Triste, la verdad, es muy triste para nosotros. ¿Qué es lo que esperan ustedes? Que las empresas sean responsables, que no solo sea, como dicen, que vinieron ayer, dieron la cara un ratito, y queremos que el día de hoy, pues queremos que toda empresa venga y sea responsable de todo. Ustedes estuvieron a punto de perder sus vidas. Gracias a Dios no nos pasó nada, pero sí estuvo muy cerca. Así como pueden ver, donde yo salí, donde estaba el vehículo ya quemándose, yo logré salir a tiempo y pues me tiré en medio de las llamas y gracias a Dios pues no me agarró el fuego ni la gasolina. ¿Contaba que tiene una niña? ¿La sacaron por una ventana? Sí, esa es una prima que viven en esa casa de 2 plantas que está ahí, y la verdad, como le digo, yo no lo vi porque como yo salí por este lado, ellos salieron por otro lado, pero sí nos cuenta mi tío que gracias a Dios pues casi se queda encerrada la niña, pero la lograron sacar. ¿Su nombre? Luis Alvarado. Gracias, Luis Alvarado. Él vivía en esta casa que no es habitable por el momento y lo han perdido todo. Ustedes pueden observar, no sé si podemos hacer un paneo aquí, y con este paneo vamos a despedir a una pausa comercial. Aquí, miren, ha quedado todo quemado, los electrodomésticos arruinados, y esta es una casa que más bien ha corrido la suerte de quedar con algunas de las pertenencias en buen estado. Las demás están inhabitables, ya no sirven, van a ser demolidas, y esta casa se va a evaluar para ver si puede ser habitada nuevamente o no. Con esta información desde la zona de la tragedia nos vamos a una breve pausa comercial, pero ya volvemos con más de la entrevista con el licenciado Raúl Valladares. Bien, continuamos. ¿Qué repercusiones internacionalmente tiene esto para el país? Aparte del desprestigio internacional, ¿qué más? Yo me resisto a acuñar frases que se dicen, por ejemplo, que hoy Honduras es un estado fallido. Algo hay de cierto. Hemos visto esta noticia de este accidente aquí en la salida al sur. Eso es resultado de un estado ausente, que no funciona. Pero, yo hay que insistirlo y no hay que tener miedo de decirlo, en gran medida
y Marvin lo decía, esto es una consecuencia lógica. Es decir, llegamos al juicio de Nueva York porque fue tal la presión de Estados Unidos, porque hay que asignarle unos méritos al presidente Hernández, la ley de extradición, pero no solo aprobar la ley, sino luego hacer efectiva la ley. Es decir, es una especie de harakiri el que se hizo el presidente Hernández, porque todo esto se revierte ahora contra el hombre que fue capaz de enfrentarse desde la presidencia de la República a estos grupos criminales. Y ahí está lo paradójico, ¿eh? Mientras los otros que no hicieron lo que el presidente Hernández, ahora están apostando a que el hombre se vaya, ¿verdad?, para volver. Entonces, el Estado fallido, si existe, no comenzó ahora en el gobierno del presidente Hernández. El Estado fallido fue el que no fue capaz de decirnos, de darnos una explicación coherente de por qué apareció una avioneta en el aeropuerto de Tocontín en la toma del presidente Zelaya. Es decir, el Estado fallido es el que no nos da una explicación lógica cómo los cachiros llegaron a construir su emporio en el Valle del Agua. Mira la toma. En el Valle del Agua. A ver si me regresas la toma del Palacio Municipal del Espíritu Copán, ¿es verdad? Del Paraíso Copán. Eso fue... Ay, nadie decía nada. Y nadie decía, y ahí venían grupos mexicanos muy famosos. O sea, era ofensiva la ostentación de estos grupos criminales, y ahí el Estado estaba fallando. Es decir, y nadie habla de eso. Es decir, el Estado fallido no es de la noche a la mañana, eso estaba ahí. Había un helipuerto, pero todo el pueblo. Y yo recuerdo, yo le decía a unos amigos, en una ocasión por mi trabajo quise ir, y mis amigos me dijeron, no, ni te atrevas a ir ahí. Eso es peligroso para gente como vos. Es decir, y uno se quedaba sorprendido de cómo la policía, las Fuerzas Armadas, los diputados, todo el aparato de gobierno giraba en torno a esa estructura criminal. Es decir, y cuando se decide cortar, ocurre lo que ahora estamos viendo. Entonces, yo también creo que en porque hemos perdido el rumbo, conversábamos extracámaras que Honduras es un país donde la violencia ha llegado a niveles que nosotros ni nos imaginábamos en la década de los 70 o de los 80. Hoy es una situación y es terrible para los jóvenes que eso está ocurriendo. Mire, una sola razón basta para entender esto. Todos nosotros conocimos ya se me olvidó el nombre de Landaverde, Alfredo Landaverde. Alfredo. Y todos conocimos y apreciamos a Alfredo Landaverde. Y a todos nos indignó. Y todos sabíamos que su muerte era obra de los grupos ligados al narcotráfico. Y entonces, y el Estado hondureño no fue capaz de dar una respuesta positiva para eso. Hay ahí unos supuestos autores materiales del hecho, pero todos sabemos que esos son sicarios, que esos son mandaderos. Entonces, yo creo, para mí, lo otro lamentable es que en una especie también de morbo, a muchos nos satisface reconocer que Honduras, la mirada que hay de Honduras desde el exterior es que es un país, por supuesto que es muy bonito, pero es un país atrapado en el crimen organizado, pero también atrapado más cuando se queda corto con la falta de institucionalidad en el país. Entonces, y que es un país que va camino a deteriorarse cada vez más, no hay manera de recuperarlo, no solo es corrupción, es la desidia, es la falta de compromiso con el país. ¿Cree que nos vamos a poner peor? Yo creo que sí, estoy convencido de eso. Porque un amigo me dijo que no tuviera miedo de apelar al marxismo para decir que no está claro cuál es el sujeto que va a hacer las transformaciones que Honduras quiere. Usted ve, no solo es que la empresa privada también se beneficia de la corrupción, sino que no encuentra en sectores de la empresa privada aquellos comprometidos con dinamizar la economía del país.
no ve en los partidos políticos liderazgos capaces de corregir esto. Todos, la mayoría están preocupados cómo quitan al presidente Hernández y cómo llegan a la presidencia de la República por la vía más fácil. Desde decir que ganaron por 400 millones de votos, o decir que la presidencia les corresponde, o obtener dinero del narcotráfico. Y ahí es donde yo veo el gran problema, como hablábamos ahora también con el maestro, es que entonces los sujetos que pueden hacer estos cambios huyen desesperanzados del país. Entonces ahí uno no ve la esperanza que el país requiere para transformarse, está muy lejos de verse. Y entonces por eso yo soy pesimista y creo que vamos a una situación cada vez más conflictiva. Para ponerle un ejemplo, el tema del medio ambiente, si no tomamos medidas enérgicas, haya o no haya narcotráfico, solo la crisis medioambiental nos va a nosotros a llevar a una situación desesperante. Pero ahí también tenemos, cada vez van a ser más repetidos. Tenemos un Instituto Hondureño del Transporte, pero que no es capaz de regular, hombre, de cumplir con su función para la cual fue creado. Y así pasa con la mayoría de las instituciones públicas. Viven atrapadas en la desidia, no están cumpliendo su papel en la sociedad. Y entonces ahí sí yo me creo el tema, ¿verdad?, del Estado fallido. Pero esto es resultado de años de despilfarro de nuestros recursos y nuestras posibilidades políticas. Doctor García, la gente del FOSDE está advirtiendo que este caso cuestiona el sistema de justicia y de investigación y que va a afectar el clima de inversión al país. Indiscutiblemente, va a afectar en todos los ámbitos, lo señalábamos en nuestra primera intervención, en lo económico, político, social, cultural y ambiental. En lo económico, tanto en el nivel de inversiones nacionales e internacionales, de empresarios nacionales e internacionales que ven que no hay seguridad jurídica, que no hay seguridad ciudadana o de las personas, y que lógicamente si está transversalmente la corrupción, la impunidad y la narcoactividad en general, quiere decir que este país no es el más propicio para hacer inversiones a aquellos empresarios serios. Lógicamente pueden venir empresas golondrinas o empresas que puedan venir nada más a aprovecharse de esas circunstancias, pero ese es otro tipo de empresarios que no nos interesa que vengan. Pero también va a provocar consecuencias en el financiamiento externo, a pesar de que se hayan aprobado 1.150 o 1.155 millones la semana pasada y que ya se hayan contratado 300 millones del Export-Import-Ban de la República de China en Taiwán. Pero va a afectar, se van a trazar las escrituraciones, los desembolsos de esos recursos externos. Además va a afectar los flujos de turismo, indiscutiblemente, porque no va a querer venir la gente, por lo menos a tierra firme, ¿eh?, donde es más fácil encontrarse con este problema de la inseguridad jurídica y de la inseguridad de las personas. Pero además puede afectar los flujos de comercio, porque indiscutiblemente algunos países van a pensar, por lo menos, y van a debatir en las sanciones comerciales, por la forma en que se ha extendido la corrupción, la impunidad y la narcoactividad. Entonces, en el ámbito económico es evidente, en el ámbito político la correlación de fuerzas va a cambiar entre partidos políticos, entre organizaciones sociales, porque debemos de pensar de que esta es la primera ola de los implicados. Pero cuando empiecen a investigar a los que han salido señalados en este momento, en este juicio, y empiecen a declarar ellos, ahí va a venir una segunda ola de implicados, y así sucesivamente. O sea que esto viene en cascada, y por consiguiente vamos a tener muchos más actores políticos, económicos, sociales, de importancia que van a salir señalados. No solamente como actores principales, sino como actores encubiertos o socios encubridores, y también personas que se han hecho, como se dice popularmente, de la vista gorda para no señalar esas acciones. Ahora, también no debemos de decir que es un tema general, o total más bien. Es un tema generalizado, el del silencio, el de la cobardía, el del miedo, pero no es total. Aquí ya vemos muchos aquí presentes que hemos señalado estos problemas desde hace años. Yo veo mis conferencias desde el 2010 sobre una serie de problemas y otros desde el 96, cuando fui titular del Ministerio de Economía, en que decíamos que ya nos querían convertir en un coto de caza. Esa era la expresión dura que por primera vez lo digo en público, así en un medio de comunicación.
Pero algunos actores internacionales en eso nos han querido convertir para aprovecharse de nuestra riqueza. Si aquí con tratados de libre comercio se vienen a aprovechar hasta del patrimonio cultural, apropiarse de nuestra riqueza cultural, del saber histórico, del saber cultural de nuestros pueblos. Entonces es una dominación total la que se quiere, ¿verdad? Patria o colonia, ¿qué es lo que se quiere, ¿verdad? Y allí tenemos que tomar cada quien la opción personal de vida, ¿verdad? El otro tema, la unidad de política limpia. Acordémonos cómo se procesó, porque yo estuve en el primer desayuno de la MASI con organizaciones de sociedad civil, que éramos unas 10, 12 o 15, posiblemente don Filadelfo estuvo en ese desayuno, en que yo había tenido la posibilidad de conocer el proyecto la noche anterior, y la leí y hice algunas observaciones sobre las debilidades de la ley, pero fue aún más debilitada en el Congreso Nacional, exprofesamente. ¿Por quiénes? Por los corruptos, por los que estaban involucrados en el narcotráfico. La mocharon, como se dice también popularmente. Y además se tarda la implementación mediante el nombramiento de los comisionados de la unidad. Se le debilita presupuestariamente. Ya se señaló aquí que debe ser una institución autónoma y fortalecida. Es como la MASI. La MASI debería ser fortalecida con Naciones Unidas y con la Unión Europea a través del Parlamento y la Oficina de Contraloría de la Unión Europea, para que pudiéramos respirar frente a estas acciones y presentar nosotros, hasta donde tengamos posibilidades, toda la información que damos. Yo me reuní muchas veces en privado con Juan Jiménez Mayor para entregarle información. Hubo otra que no me la quiso recibir, porque yo tenía expedientes sobre actos de corrupción, de comisiones importantes en este país. Pero bueno, el hecho es de que debemos de apoyar a cualquier acción internacional, porque el derecho está trascendiendo el ámbito nacional para convertirse en un tema internacional, particularmente en derechos humanos. Y la corrupción y la narcoactividad afecta directamente a los derechos humanos. Nosotros estamos escribiendo ahorita sobre corrupción y narcoactividad, corrupción y política, corrupción y economía, y viendo toda esa mezcla y acciones, interacciones y sinergias que se producen entre uno y otro. Entonces no podemos menos que recibir el apoyo, como lo recibimos en los 80 con ONUCA, la Organización de Naciones Unidas para Centroamérica, que tuvo su sede aquí en Tegucigalpa, y la Comisión Internacional de Verificación de los Acuerdos de Paz. Si es que casualmente esos elementos son los que van a permitir fortalecer la institucionalidad pública. ¿Por qué no pensar en una comisión de apoyo de alto nivel internacional que apoya la unidad de política limpia? Una MASI solamente para el tema de la unidad de política limpia. Yo sí lo considero que es necesario, que es imprescindible. Y es que vemos el involucramiento de los diputados en tantos actos bochornosos. Y el problema es, como decíamos, el impacto en el tema cultural, en la valoración subjetiva de la ciudadanía, de la población respecto a ellos. Don Marvin. Sí, bueno, ya abundaron los compañeros en el impacto internacional. A mí más me preocupa el impacto nacional, que es fuerte. Obviamente el impacto internacional está determinado también por los conflictos mundiales que hay en conflicto Estados Unidos-China, la posible venida de una recesión económica mundial, que deberíamos de prepararnos más bien nosotros. Y lo otro es la exigibilidad que debe haber de parte de los sectores sociales, los sectores de la sociedad civil, a la clase política para volver a un pacto político, un pacto de Estado. Yo creo que tienen que haber niveles de exigibilidad pública de sectores no políticos que le exijan a la clase política la llegada de un acuerdo nacional mínimo en por lo menos unos 5 consensos que el país requiere en este momento para poder enfrentar esta problemática de general que se da en los niveles de corrupción, de narcotráfico, narcoactividad, crimen organizado, desarrollo del país, crecimiento económico. Deberíamos de tener una agenda mínima forzada por los sectores sociales o exigida por lo menos para que la clase política llegue a la próxima contienda electoral con una agenda realmente de Estado y no realmente una agenda de confrontación de quién es más narcotraficante, si el rojo o el azul. Yo creo que eso ya lo sabemos y este debate ha sido, en Honduras ha estado a la orden del día la información. Las redes sociales
algunas veces con verdades o con mentiras, pero nos informan. La gente opina, la gente se descarga por esas vías, pero ya creo que el Estado, ya no podemos seguir hablando esperando que el Estado se haya fallido del todo o atisbos, sino que yo creo que hay que volver a reorientar a un consenso de país por la vía de políticas públicas. Yo sé que unir a una sociedad dividida después del golpe de Estado, después de la reelección que también generó cierto resquemor en la ciudadanía, requiere realmente de grandes esfuerzos. Y yo no veo realmente en los sectores partidarios la capacidad política para poder enfrentar un reencuentro de la sociedad, un reencuentro del país con las vías de desarrollo. Debemos de volver a crear un plan nacional de desarrollo, como decíamos en los años 70. Lo podemos hacer todos en conjunto. Debemos de unir esfuerzos. Yo creo que no podemos seguirlos lamentando sobre tanta tragedia, desde la tragedia del camión ayer. Si esos camiones que llevan combustible tienen un protocolo en la ley de transporte que dicen que tienen que estar bien chequeados y tienen que estar revisados por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. ¿Cómo es posible que iba sin frenos un carro cargado de combustible? Eso es inconcebible. Entonces, desde ahí hay que reconstruir realmente toda una política de Estado que nos acompañe a enfrentar estos temas. ¿Cómo vamos a manejar la narcoactividad aquí? Desde el sistema de justicia, desde el sistema policial, desde el sistema de investigación y desde el sistema político. ¿Cómo vamos a enfrentar realmente la política de crecimiento económico? ¿A qué le vamos a apostar? ¿Qué vías de flexibilización para la economía van a haber? ¿Qué incentivos van a haber? ¿Cómo se van a revisar aquellos incentivos que se dieron de regímenes especiales y que no están funcionando porque no se operaron? Todas esas cosas podemos hacerlas. Yo no podemos rehuir a eso, porque si no vamos a tener una campaña de ataques y contraataques, defensas y contradefensas, marchas y contramarchas, como estamos viendo ahorita, que no generan realmente un clima de confianza en este país. Y yo creo que sí, la exigibilidad pública es necesaria. Deben acompañar a esto los medios de comunicación también, esa exigibilidad, para que podamos realmente tener una posibilidad de volver a encontrarles unos 2 o 3, 4 años con políticas públicas diferenciadas que nos permitan realmente orientar el país para donde debemos llegar. No podemos nos hemos dado cuenta que los partidos por sí mismos son débiles. Los gobiernos llegan con menos de un 30% de la población a gobernar el país. Entonces requieren de políticas públicas fuertes para poder ir por una dirección. Por lo tanto, yo no veo realmente la forma que no sea por la vía de la presión de la comunidad internacional que apoya políticas públicas, de la comunidad de ONGs, la comunidad de movimientos sociales, la comunidad de sectores cívicos, las iglesias, que empujemos todos realmente, que nos dejemos de atacar unos con otros y que más bien exijamos realmente una reconstrucción del país, porque todos somos culpables de esto. Nadie puede evadir aquí que no es culpable, directo o de otro. Porque abajo realmente hay una capa social, hay un drama humano por sectores que no hablan, sectores que no escriben, sectores que no tienen ni celular para escribir en una red social, que está sufriendo fuertemente y que no está recibiendo más que un show realmente mal montado de lo que estamos haciendo los políticos en este momento. Yo sí creo que debemos de apostarle a la construcción de por lo menos 5 grandes consensos de país, que la clase política puede sentarse tal vez no un diálogo nacional, pero sí de llegar a buscar mecanismos de encuentro por la vía de políticas públicas. Bien, antes de la pausa voy a leer un par de los mensajes. No puedo leer todo lo que la gente me envía. Raúl, en ese accidente de la carretera del sur, nadie habla de los derechos de vía. Más que buscar un culpable, hay que reconocer que lo más peligroso son todas esas casas construidas en el derecho de vía, dice este televidente. Otro, buenos días, en estudios. En el caso de condena contra Tony, tendrá un efecto de dominio boomerang contra otras personalidades de interés para la DEA y la Fiscalía de los Estados Unidos de América. Emir Chartur, el abogado, dice: buenos días, Raúl. ¿Por qué el abogado Juan Orlando, sabiendo que Chande andaba en pasos malos, le pidió que no participara para alcalde, pero no lo investigó o lo metieron preso en Honduras? Tuvo que Estados Unidos pedirlo en extradición. Las extradiciones demuestran que en Honduras no se hizo nada contra estos narcotraficantes, aún sabiendo quiénes son. También me escribe aquí Antonio Molina.
Dice don Antonio, buenos días Raúl y sus invitados. El juicio de Tony Hernández es un proceso judicial contra él y nadie más. No obstante, de ser encontrado culpable, lo que se pone en evidencia es que los gobiernos que ejercieron el poder en los periodos mencionados fueron cómplices también. Es un sistema el que queda evidenciado y ligado al narcotráfico, dice don Antonio Molina. Y Alfredo Montalbán dice, buenos días Raúl, es una realidad lo que está planteando el licenciado Fernando García. Con respecto a política limpia, a mí me andan persiguiendo después de entregar todos mis soportes de gastos en mi campaña. Ajá, y no salí electo, y a los mencionados en el juicio de Tony, bien, gracias. Marvin no sabe lo que habla, no tiene argumentos frente a dos intelectuales con capacidad. Yo no puedo defender lo indefendible. Saludos a Marvin, lo respeto siempre. Alfredo Montalbán. Bien, continuamos. Vamos a iniciar con don Fernando. Doctor, conclusiones que le decimos a la población y cuál es el futuro de Honduras también, porque aquí el licenciado Filadelfo pues me dejó pensando que la ve difícil, dijo, que no hay que engañarnos. ¿Qué piensa usted? Indiscutiblemente que está difícil el panorama. Estamos hablando de una crisis extraordinaria que requiere respuestas extraordinarias. Pero voy a hablar de mi persona por dos formaciones. Una, la formación humanista cristiana. Tengo que tener fe por fuerza en el pueblo, en el hombre concreto, en el que lucha, en el que sufre, en el que ríe, en el que trabaja ahí en los territorios y que los he visto y los veo constantemente. Yo acabo de estar en dos zonas del país totalmente diferentes en el último mes y he visto las organizaciones sociales territoriales luchando por sus territorios, por los bienes comunes y movilizando y tomando un nivel de conciencia superior y niveles de organización y movilización más amplios. Entonces no puedo declararme fatalista y también por mi conocimiento científico, por mis estudios y constante, permanente, yo veo de que la población se está modificando. Indiscutiblemente las consecuencias culturales de las que señalaba, más un tema bien peligroso que no señalamos como una megatendencia, la alienación ideológica. Estamos cayendo en muchos sectores en una anomia. Ya no es simplemente el no participar, sino que es más grave todavía, una sensación de anomia, de no se puede hacer nada. Yo considero que claro que sí se puede hacer y nosotros mismos estamos haciendo en este programa. Estamos construyendo también conocimiento, conciencia, compromiso. Entonces, el conocimiento científico más la conciencia fundamentada en principios y valores, como dice el doctor Almendares, nos lleva a ¿qué? A un mayor compromiso social. Ciencia más conciencia igual compromiso. Compromiso social, político, cultural, ambiental y con diferentes expresiones. Unos son expresiones culturales, artísticas, otros son expresiones sociales y otras expresiones políticas. Pero mi fe en el hombre concreto y en el pueblo que está reaccionando y que se está organizando, aglutinando y movilizando, cada día es mayor. Yo no puedo declararme ante un Estado fallido. Hablé de institucionalidades fallidas, de instituciones debilitadas, cooptadas, secuestradas. Pero el Estado somos la población y la población no está fallida, a pesar de que muchos quieran emigrar y que la población joven esté emigrando, unos porque los padres los ayudan y otros por temor a la violencia y a la falta de empleo y a la carencia económica, a la pobreza y pobreza extrema, a la exclusión social histórica agravada por el neoliberalismo. Pero otra cuestión es que nos declaremos ya como que hay que apagar la luz. Jamás, jamás. Y un señalamiento que quisiera hacer con el debido respeto a compatriotas, y es de que quien más esté en el poder y en más altas esferas del poder, más información tiene. Entonces no es que estén enjuiciados unos u otros. No, no es el tema de quienes están enjuiciados. El tema es quienes sabían lo que estaba sucediendo y quienes no sabíamos o no teníamos pruebas de convicción. Pero los que sí tenían el deber de investigar, de judicializar y de sentenciar. Entonces, por eso hablábamos de la concentración del poder político, porque esta es una maraña bien estratégicamente establecida. No es coyuntural, no es que se da circunstancialmente. Aquí se concentró el poder político para privatizar, aquí se militarizó la sociedad para privatizar. Ahorita mismo que se hablaba de
con mucha propiedad el amigo, muy querido y respetado, hablaba de cómo quienes pagan y quienes cobran. ¿Ah? Pero pagan con recursos privados del narcotráfico, pero quienes cobran con recursos públicos de todos nosotros. Entonces vemos que la tendencia neoliberal se sigue dando, privatizar la riqueza y socializar las pérdidas, porque quien pierde es el Estado y quien pierde es el pueblo hondureño. Lo que se deja de construir en aulas, en escuelas, en centros de salud, en obras de infraestructura para llegar al productor verdadero, a esos 115,000 familias productoras de café, 1 millón de personas o más, sin una política pública integral para los migrantes, tanto en los países de origen de tránsito como de destino. Eso no refleja que estamos ante una complicidad total de las altas esferas del poder político y económico con estos problemas de la corrupción, la impunidad y la narcoactividad en general. Y vemos cómo algunas instituciones de otra naturaleza financiera están siendo investigadas en otros países. Doctor García, gracias por haber participado esta mañana. Con todo gusto. Don Marvin. Bueno, gracias. No podemos desconocer en este debate realmente el inicio del parteaguas que ha iniciado el presidente Juan Orlando Hernández al abrir una serie de políticas públicas en contra del narcotráfico, de la corrupción, de la criminalidad organizada, de las maras, pandillas y otros sectores que generan crímenes de extorsión. Yo creo que esas políticas públicas, a pesar de que no han sido acompañadas ni han sido asumidas todavía por la oposición política, han generado por lo menos ciertos niveles de estabilidad. La depuración de la policía, un paso importante que no se puede desconocer, quitarle los soles, las chapas a los oficiales corruptos que estaban utilizando la institución para poder vincularse al sector criminal. Todavía posiblemente hayan algunos, pero hay unas comisiones vigilantes del quehacer de la policía. También, independientemente de que se haya llevado de encuentro a grandes sectores de su partido, el presidente también incursionó en la lucha frontal contra la corrupción. La traída de la MASI no deja de ser un elemento importante, la creación de la UCEFIC, el fortalecimiento ahora de la UCEFIC con más fiscales, la valentía que tiene el fiscal Santos, nos parece a nosotros importante, que es producto de una política pública realmente de apertura para poder entrar al tema de la corrupción, donde la mayor parte de la gente que ha caído son partidos cercanos al partido de gobierno, al partido del mismo presidente, y que no ha afectado en nada en términos de partidarios, el sentido de que tenga que ser llevado a juicio penal público. Es más, al partido más bien le puede beneficiar esto de que sectores que utilizaron la bandera estén siendo enjuiciados por corrupción. Lo otro también que estamos claros de que hay un juicio pendiente que está en camino, el juicio de Tony Hernández, y que va a repercutir, porque realmente en una sociedad dividida, pues todo el mundo quiere sacar provecho de esto, ya sea si quedará exonerado de sus cargos, unos van a querer utilizarlo como bandera de lucha o como bandera, pero realmente lo que se ha visto en cualquier juicio de narcotráfico, la vinculación del poder con el sector narcotráfico es bochornoso independientemente de los resultados. Y otros, si fuera sentenciado, van a querer utilizarlo hasta querer generar una nueva crisis política que no sé si va a aguantar el país, más tomas de carretera, más saqueos, más reducción de la posibilidad del clima de inversiones en el país. Por lo tanto, yo creo que esperaríamos realmente un manejo lo más serio y responsable posible de la parte de la clase política, sobre todo cuando hace llamado. Llamar la insurrección no es cualquier frase, pues, de parte de un líder. Hay que tener capacidad de lucha, capacidad de manejo de masas, capacidad de control y tener también un argumento serio para poder entrar a un escenario de estos. Porque si no, sectores que no están vinculados a la política utilizan estos llamados para poder hacer fechoría. Yo creo que la lucha de la parte de los sectores sociales debe mantenerse, la lucha por los territorios, la lucha por los derechos de los pueblos originarios, la lucha por preservar la cultura, la lucha por preservar sus recursos naturales,
Obviamente no es fácil, pero también el país no puede estar de crisis en crisis, tomando en cuenta que estamos ante una situación donde realmente el más afectado son los pobres. En todas estas tomas de carreteras y todas estas cuestiones de que se van despedidos empleados porque se cierran en pequeñas y medianas empresas, los afectados son los mismos de siempre, los más pobres. Las capas medias y las capas altas sobreviven a cualquier crisis, pero los pobres son los más golpeados. Gracias, Marvin. Con algo que dijo, que escribió Alfredo Escobar Montalbán, que él participó como candidato a diputado y que lo andan siguiendo los de Política Limpia. Cuando estas cosas pasan, me parece que personas honorables, gente de bien, de hondureños de bien, le tienen temor a participar en la política. Y ahora, como dije, Montalbán cuenta que lo andan siguiendo por esto, de haber participado y que no salió. Y también, pero es que no rindió cuenta. Pues. Pero él dice que rindió. No, es que hay que abrir una cuenta y esa cuenta hay que cerrarla y hay que llevar una liquidación a la unidad de política limpia, aunque no haya salido, porque es parte de la regla. Pues. Por eso le digo, él dice que sí, que presentó lo que Marvin está diciendo, pero lo que yo estoy pensando que cualquiera va a meditar para decir me voy a lanzar de diputado, porque me van a andar riendo después. O sea, está bueno que hayan regulaciones, todas las regulaciones posibles, pero creo que la gente, y cuando la gente ve estos escándalos también, creo que alguien que le diga, ¿querés ser ministro? No. Porque al final las persecuciones son terribles y la gente de bien que puede hacer cosas buenas por el país de repente decide no meterse. Sí, dígame. Si me permite comentar, yo tengo mis archivos de 1974 cuando fui director de Comercio Interior. Marvin lo recuerda, sí. En esa época andábamos juntos en algunas luchas con el Frente Amplio de Masas en aquel momento. ¿Pero por qué? No, porque ya hayan prescrito los 10 años, yo no voy a tener ahí mi respaldo. Claro. ¿Por qué? Porque la corrupción forma parte del sistema. ¿Y qué pasa con la narcoactividad? La narcoactividad usa la corrupción para corromper el sistema más. Entonces ahí es donde las olas que yo mencionaba hace un rato se van a seguir dando. Entonces por eso la integridad de las personas es fundamental. El conocimiento se adquiere, pero la ética, esa hay que formarla muy detenidamente. Cerramos con el licenciado Filadelfo Martínez. Yo creo que, pues obviamente todos estamos aquí porque queremos generar esperanza, pero una cosa es generar esperanza y otra es crear ilusiones. Claro. Y las ilusiones son más nocivas que la corrupción. Empecemos con la economía, que no es un problema de Honduras. Fíjese que en los últimos años la economía mundial creció y América Latina creció, y dentro de América Latina Honduras fue uno de los países que más creció en su Producto Interno Bruto. Pero eso no significó ninguna modificación de la situación de pobreza. Y ahora viene el susto, es que ya la economía mundial no va a crecer, que América Latina no va a crecer y que por supuesto Honduras no va a crecer. Pero yo digo, sí crecimos y tampoco me fue bien. ¿Dónde está el crecimiento? Aquí tenemos un problema que es de la región, pero también que tiene que ver con el establecimiento de políticas públicas. Y vea usted, la delincuencia, el problema de la falta de educación, tiene que ver con que yo estaba leyendo los datos ahí, y tal vez el maestro me corrige, pero la población hondureña para 2030 y para 2050 vamos a ser casi el doble de los que somos ahora. Tegucigalpa y San Pedro Sula van a ser ciudades más pobladas y yo veo que va a crecer la población, pero no que vamos a construir otra represa, además de la Concepción en Tegucigalpa. No, lo que van a construir ahí es 250 casas, 9 moles, ahí en la... Entonces, ¿cómo quieren que yo sea optimista si nuestras ciudades van a tener multiplicado por 2 todos los problemas de crecimiento urbano que nosotros tenemos, menos empleo, más gente yéndose del país? Todo porque estamos enfrascados en el juicio de Tono Hernández, no viendo las verdaderas amenazas que el país tiene. Y ahí, a la par, entonces, llevamos la deforestación, que todo el cambio climático, que el fenómeno del Niño. Fíjese que nosotros
vivimos desde que Honduras es Honduras, vive en la zona del Niño y todavía no entendemos cómo funciona el fenómeno del Niño. Nuestras prácticas agrícolas no están adaptadas a cómo funciona el fenómeno del Niño. Entonces, ¿ustedes quieren que yo sea optimista? Si hacia allá vamos, hacia una profundización de la pobreza. Y entonces, para enfrentar todos estos problemas, y yo coincido con Marvin, se necesita un Estado fuerte, se necesita confianza en las instituciones. Y algo que para mí es claro, es que el presidente Hernández ya no tiene las capacidades, no tiene la posibilidad de ser él el que encabece esta transformación, porque está desacreditado, porque todos estamos cuestionándolo. Entonces, ahí es donde los partidos tienen que pensar. ¿Cómo entonces desde los partidos, yo lo he dicho también varias veces, una diferencia con Guatemala es que aquí tenemos partidos y los partidos son es el vehículo idóneo para construir democracia, pero los partidos tienen que tener una sacudida desde adentro. Y entonces cuando yo vea eso, entonces voy a decir, por ahí empieza a asomar la esperanza. Pero por cómo estamos ahora, lo que para Honduras le tiene por delante es una situación muy complicada, de mayor violencia, de mayor pobreza y por supuesto, y es lo que menos me interesa, de mayor credibilidad en el exterior. A mí no me importa lo que digan los italianos de Honduras, a mí me importa que los pobres en Honduras desaparezcan, pero desaparezcan porque tienen mejores condiciones de vida. Y ahí, entonces, por consecuencia lógica, van a hablar mejor de nosotros. ¿Cómo generamos esperanza? Yo también la necesito y la quiero, pero para eso necesitamos un liderazgo con generosidad. Gracias. Un placer. Gracias, doctor. Con gusto. Don Marvin. Mucho gusto, gracias a todos. Gracias a ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares. Los invito a seguir en compañía de Canal 11. Que tengan una muy buena semana. Que estén bien.